A continuación, continúa la doctora Milena Prada, quien es pediatra de la promoción de la Universidad del Valle del 2012, es cardióloga pediatra y trabaja en la clínica de Imbanaco en Cali, Colombia. Ella nos hablará sobre por qué es importante y salva vidas remitir de manera temprana a un paciente en falla cardíaca pediátrica. Bienvenida, doctora. Primero que nada, muchísimas gracias al grupo organizador por esta cordial invitación a participar de las controversias pediátricas 2022. Para mí es un gran honor volver a mi casa, volver a la Universidad del Valle. El día de hoy vamos a hablar de la remisión temprana, una prioridad en falla cardíaca pediátrica. Yo soy Milena Prada, soy cardióloga pediatra, soy líder del proceso de falla cardíaca y trasplante cardíaco pediátrico en la clínica Imbanaco en Cali. No tengo ningún conflicto de interés y todas las fotografías y videos que voy a presentar son con autorización de los padres. En estos 20 minutos quisiera hablar del impacto de la falla cardíaca en el mundo y qué pasa en Colombia, qué pacientes van a tener falla cardíaca, qué desafíos vamos a enfrentar y qué estrategias vamos a utilizar para disminuir el impacto. Si bien es cierto, hay muchísimos avances de falla cardíaca, de cardiopatías congénitas en los últimos años, es decir, el enorme advenimiento de toda la tecnología y de las técnicas para tratar pacientes con problemas del corazón pediátrico ha sido enorme, tan así que podemos utilizar métodos diagnósticos avanzados como la reconstrucción 3D, angiotacs de alta resolución, resonancia, dispositivos de asistencia ventricular y trasplante. Pero a pesar de todos esos avances, miren todas esas flechitas de los avances que hemos tenido, aún ahora en los mejores centros, la falla cardíaca pediátrica sigue siendo un problema muy importante de morbimortalidad. ¿Qué pasa en Norteamérica? Aproximadamente de 14.000 a 38.000 niños están viviendo con falla cardíaca. La mayoría de esos niños tienen cardiopatías congénitas, más o menos el 70%. De esos van a ingresar a la unidad de cuidado intensivo 15 a 18 por 100.000 de esos niños. Van a estar en cuidado crítico esos pacientes, aproximadamente el 17% van a tener cardiomiopatías. Y vamos a tomar un ejemplo de la cardiomiopatía dilatada, que es la más frecuente. Si nosotros vemos en el ingreso de cardiomiopatía dilatada a nuestro servicio de urgencias, el 11% va a fallecer, o sea, va a presentarse con una forma fulminante y el 34% va a reingresar por causa de falla cardíaca. Solamente el 65% va a estar libre de trasplante y va a estar vivo, pero a los 5 años solo la mitad va a estar vivo. Con lo cual, vemos que en algunos pacientes que inician con falla cardíaca, el curso es progresivo y de eso vamos a hablar más adelante. En Colombia esperamos que con una incidencia de datos que no tenemos la data real, que esa es una tarea que debemos hacer. Estamos esperando para el suroccidente colombiano aproximadamente tener 780 pacientes de falla cardíaca en nuestra clínica. Eh, los niños que tienen cardiopatías congénitas o miocardiopatías que se van a presentar con falla cardíaca van a tener 20 veces más posibilidades de fallecer. Y un paciente que no tiene cardiopatía congénita, sino que ingresa a urgencias por cualquier otra causa, por falla cardíaca, por dengue, por neumonía, por sepsis, va a tener una mortalidad hasta del 35% solamente porque tiene falla cardíaca. Con lo cual, la falla cardíaca es un marcador importante de morbilidad en los pacientes pediátricos. Entonces, nuevamente, una vez diagnosticamos la falla cardíaca, sin importar su etiología, la enfermedad va a progresar y se va a empeorar conforme pasa el tiempo. Más si la presentación inicial es de falla severa. O sea, si el paciente tiene falla cardíaca y falla de múltiples órganos, la mortalidad de ese paciente está hasta del 65%. Nuevamente, sin importar la etiología, los resultados son pobres a pesar del uso múltiple de recursos y de eso vamos a hablar en detalle. Es muy importante que los pacientes que tienen cardiopatías congénitas o enfermedad cardíaca de base, la principal causa de muerte va a ser la falla cardíaca. Y en este estudio que se hizo en Estados Unidos, se revisaron en 23 centros los ingresos a cuidado crítico de pacientes que tenían falla cardíaca. Se encontraron 1.500 niños aproximadamente y de esos el 15% fallecía, con unos costos en salud elevadísimos, hasta $75.000 al ingreso. Si ustedes ven esta gráfica, es muy importante determinar que la mayoría en este estudio, que hizo una comparación entre adultos y niños, si bien hay muchos más adultos enfermándose de falla cardíaca, el peso de enfermedad de falla cardíaca pediátrica es mayor para los niños.
Es decir, los niños van a durar más tiempo hospitalizados. Miren aquí cómo se demuestra en la flecha gris, los pacientes pediátricos en su tiempo de estancia es mucho mayor que los adultos, siendo peor para los pacientes más pequeñitos. Como pueden ver en la gráfica, los lactantes van a durar más tiempo hospitalizados. A su vez, el porcentaje de muertes, si bien ha disminuido con el advenimiento de nuevas terapias, sigue siendo una brecha importante con respecto a adultos. Los bebés más pequeños van a fallecer más que los pacientes adultos y también van a costar, mire que el costo sí, casi se cuadruplica cuando hablamos de gastos en salud. Con lo cual, el paciente, si bien no es el más frecuente, sí va a hospitalizarse más tiempo, se va a morir más, va a tener peores resultados y va a costarle más al sistema de salud. Eso hace pensar que cuando nosotros tenemos pacientes que llegan con una excelente clase funcional, como ven aquí en el eje de la Y, o excelente función física, pero que tienen un factor de riesgo para desarrollar falla cardíaca, y empezamos todos los programas de prevención en pacientes que no tienen ningún síntoma, y una vez presenta síntomas de falla cardíaca, su primer ingreso a falla cardíaca puede llevarlo, como está en la gráfica del eje de la Y, de la X, perdón, puede presentar muerte. Sin embargo, si el paciente va progresando a lo largo del tiempo, miren que la línea, una vez el paciente se presenta con el primer síntoma, es progresivamente a daño que puede llevarlo al estadio final de falla cardíaca o necesidad de trasplante. Entonces, en ese trayecto, mientras el paciente es sintomático, es muy importante el cuidado en falla cardíaca, porque miren que el paciente puede progresar a interrecurrencias, pero en cada una de esas interrecurrencias en hospitalizaciones, el paciente puede fallecer. Y miren cómo el progreso es, cómo la progresión es constante y no se detiene. Y lo que nosotros vemos en estos pacientes infantiles es que entre más pequeñitos, pues más se van a morir, porque menos probabilidades de recibir un trasplante van a tener. La mortalidad en lista de espera en lactantes en Estados Unidos es del 25% y en adolescentes del 15%. En Colombia estamos en una lista de mortalidad del 25 al 30% de niños esperando un trasplante de corazón. Y es que los que se van a enfermar son pacientes que están a riesgo. O sea que miren esta clasificación de la Colegio Americano de Cardiología, en el cual la falla cardíaca pediátrica se clasifica en A solamente por tener un factor de riesgo. Es decir, todos los pacientes, por ejemplo, que recibieron antraciclinas y no tienen síntomas y tienen buena fracción de eyección, ya se consideran pacientes que tienen falla cardíaca A. Lo mismo en los pacientes que tienen defectos cardíacos congénitos o que un hermano o un familiar de primer grado tenía cardiomiopatía. Los pacientes no se han enfermado y ya tienen un factor de riesgo y los clasifica el Colegio Americano como A para determinar cuáles son sus riesgos de progresión. Obviamente A, B, C y D es la progresión de la enfermedad. Va cambiando la estructura del corazón y va teniendo más síntomas. Entonces, por ejemplo, el paciente C es el que ya tiene estructura anormal, o sea, tiene una cardiomiopatía dilatada, por ejemplo, o un defecto cardíaco reparado o con defectos residuales que se presenta ya con síntomas de falla cardíaca. El paciente D es el extremo, el que necesita soporte mecánico o va a necesitar inotropía constante o ventilación mecánica. Y vamos a tener más pacientes porque cada vez los especialistas hacen y los pediatras en general hacen mejor trabajo. Si tenemos más sobrevivientes, por ejemplo, de cáncer infantil, para la fecha la sobrevida a 5 años del cáncer infantil supera el 80%, pero el 10% de los sobrevivientes van a tener falla cardíaca. Y eso está determinado por una predisposición genética, probablemente por el hecho de tener mayores dosis de antraciclinas o por tener riesgos cardiovasculares previos como ser hipertensos, y estos pacientes se van a presentar con daño cardíaco en cualquier momento de la vida. Ese daño es acumulativo, entonces vamos a tener más sobrevivientes pero más enfermos del corazón. Lo mismo pasa con la data de cirugía cardíaca congénita. Miren aquí que para 1998 la mortalidad era muy alta para los defectos altamente complejos. Sin embargo, gracias a los avances en circulación extracorpórea en cirugía cardíaca, tenemos mayores sobrevivientes de cardiopatías congénitas más complejas. Pero ese problema viene ligado al hecho de que si tengo más sobrevivientes, tengo más pacientes crónicos que pueden sufrir de enfermedades como falla cardíaca, presencia de arritmias, trombofilias o coagulopatías asociadas a la cardiopatía que vamos a tener que ver en estas clínicas. La mayoría de los bebés que van a presentarse con problemas graves de falla cardíaca van a ser aquellos pacientes
que tienen cardiopatías como coro univentricular. En el mundo, la mayoría de los niños que se trasplantan son los niños que tienen cardiopatías congénitas. Más de la mitad son problemas congénitos. Y es muy importante que los niños que tienen un corazón estructuralmente anormal, con cardiopatía, se van a enfermar en un 19% versus los que tenían un corazón estructuralmente sano. Entonces ya sabemos que los que tienen un coro univentricular tienen más riesgo de desarrollar falla cardíaca. Entonces, las cardiopatías congénitas van a ser la primera causa, luego las cardiomiopatías, siendo la dilatada la siguiente, las arritmias como causa, como sustrato de falla cardíaca, la enfermedad de Kawasaki con el advenimiento del síndrome multiinflamatorio temporalmente asociado al COVID, es muy importante el compromiso de dilatación coronaria e isquemia miocárdica, la fiebre reumática, que sigue siendo un problema importante de salud pública en nuestra región, con centros de trasplante vamos a tener más rechazo de trasplante y, por supuesto, la cardiotoxicidad de la que ya hablamos. En nuestra data de nuestra institución, lo que vamos a ver es que la mayoría de los pacientes que nos han hecho falla cardíaca son de cardiopatías congénitas, relacionado con la data pues, de la literatura, y las cardiomiopatías que más se afectan, vamos a tener dilatada y restrictiva con un importante datos de restrictiva en esta población, pacientes que tienen valvulopatías, más que todo reumáticas, y cardiotoxicidad como causas importantes de falla cardíaca en nuestro medio. Sin olvidar que las arritmias cardíacas pueden ser una causa importante de falla cardíaca. Miren aquí un paciente que se presenta con una taquicardia de 2 años incesante, se presenta desde periodo neonatal. Miren en el electro superior, se evidencia que no hay ninguna P, el paciente con un ritmo rápido, QRS estrecho, tiene una taquicardia atrial ectópica. Este paciente fue llevado a estudio electroanatómico y en ablación de su arritmia, sale a ritmo sinusal y después de un año de seguimiento lo encontramos con una clase funcional ROS1 y mejoría importante. El paciente no volvió a hacer interrecurrencias y mejoró de su falla cardíaca. Ese mensaje es muy importante porque todos los pacientes hay que hacerles placa de tórax y electrocardiograma. Pero ¿por qué les va tan mal a los niños y por qué se mueren tanto? ¿Por qué tienen tan mal pronóstico? Y es que la falla cardíaca de nueva aparición en niños realmente es un síndrome como nuevo, como poco común, poco conocido. Hay muy pocos centros especializados en falla cardíaca infantil porque son pocos pacientes, entonces no hay un interés creciente en esta enfermedad. Y es una enfermedad que es muy costosa, en el cual hay pocos pacientes y hay muy poca evidencia en todo lo de las terapias. Entonces, hace difícil encontrar este tipo de pacientes, diagnosticarlos y saber qué tan grave están. Otras de las dificultades importantes que también le pasa a hipertensión pulmonar es que los niños, como llevan mucho tiempo con la enfermedad, se adaptan a la enfermedad y son muy oligosintomáticos. Tal así es como esta bebita que vamos a ver en esta foto. Esta bebita tiene una cardiomiopatía dilatada. La encontramos porque, miren, la que se ve gordita no tiene un patrón respiratorio con mucha dificultad, pero ¿por qué llegó a nuestro centro y por qué llegó remitida? Fue porque su hermana de 6 meses tenía una cardiomiopatía con fracción de eyección reducida y esta bebé en su tamizaje se le hizo un ecocardiograma mostrando una fracción de eyección del 25%. Inicialmente el eco se veía dilatado, pero no tenía digamos, una fracción de eyección tan baja, un BNP de 13.000. Sin embargo, en el seguimiento lo que hemos visto es un mes después de volverla a ver, encontramos galope de S3 y una dilatación importante del ventrículo izquierdo con un BNP de 40.000. Cobra importancia la historia clínica de estos pacientes y determinar si estos pacientes que tienen factores de riesgo van a desarrollar falla cardíaca o no. Y la otra cosa es que los pacientes se manifiestan con síntomas gastrointestinales. Es súper importante determinar que hasta el 80% de los pacientes tienen o distensión abdominal o dolor abdominal o disminución de la ingesta o vómito persistente. La mayoría ya ha sido visto por gastroenterología en ecografías abdominales, pero no han pensado en la causa cardiovascular. Entonces, como es una presentación inusual, hay que sospecharla con un índice de sospecha alto cuando ustedes tengan un paciente que respire mal y se vea confortable. Es la taquipnea tranquila del cardiópata, en el cual si el paciente no se desviste, no se nota que tiene este patrón de respiración. Miren, se bebé succionando, se ve muy tranquilo, pero tiene una taquipnea importante. Lo mismo este otro bebé que tiene una dificultad respiratoria, que toca hacerle un electro y ocupa prácticamente todo el tórax sus electrodos.
Entonces es un desafío el diagnóstico, ya que la mayoría de estos pacientes no se van a presentar como típicamente, como en esta foto, esa bebita, con edema como en los adultos, con anasarca, con hepatomegalia-citis. Cuando esa presentación ocurre, ya los pacientes están muy avanzados. Es limitante poder observar los signos clásicos de falla cardíaca, con lo cual cuando hay una sospecha, cuando el paciente tiene falla para progresar, infecciones respiratorias a repetición, cuando el paciente tiene deterioro de su clase funcional o tiene falla para progresar, pues el paciente hay que estudiarlo. Y lo primero que hay que hacerle es una placa de tórax para determinar cómo está su índice cardiotorácico y su volumen y si hay congestión capilar, hay edema pulmonar o no. El electrocardiograma secundario, que tenga una arritmia primaria o secundaria a la cardiomiopatía. Y por supuesto el ecocardiograma, que es el gold standard del diagnóstico porque nos muestra la estructura del corazón. Posteriormente, en centros especializados hacemos resonancia cardíaca, que nos va a brindar un montón de información respecto a la caracterización tisular, los patrones de realce, si el paciente está frente a una miocarditis, perdón, o una enfermedad de depósito o una enfermedad infiltrativa del corazón. Lo mismo herramientas como el strain, que es esta del ojo que ven allí, en el cual podemos determinar los patrones de disfunción segmentaria del corazón y el índice de deformidad de la fibra para determinar la causa y nos ayuda a estadificar el paciente. Lo mismo el cateterismo cardíaco que se realiza en centros especializados con una anestesia y con un hemodinamista especializado como el que contamos en Imbanaco para poder medir presiones del corazón. Ya una vez se ha hecho el diagnóstico y una vez hemos encontrado el índice de severidad en un centro especializado, vamos a hablar de las estrategias de mejora. Se mueren mucho y ¿qué podemos hacer? Hay 3 componentes claves para disminuir la morbimortalidad y es tener un grupo multidisciplinario eficaz que conozca estos detalles de la falla cardíaca. Primero, la enfermera especializada y capacitada en falla cardíaca que va a hacer la educación del paciente y su familia. Médicos en insuficiencia cardíaca asequibles para la población pediátrica y una infraestructura del programa que permita abordar la enfermedad desde la mirada psicosocial, financiera y de comorbilidades. Así podríamos disminuir las interrecurrencias y las tasas de hospitalización de esos pacientes y, por supuesto, los costos en salud. Y aunque parece que es demasiado costoso ver esos pacientes, al final va a haber un ahorro en el sistema de salud. ¿Nosotros qué hacemos? Enseñamos todo a las enfermeras, a todo el equipo, las escalas de severidad de falla cardíaca. Estamos viendo que ese paciente dejó de comer o cómo está su deficiencia respiratoria y su nivel de actividad. Son medidas tanto objetivas como subjetivas que nos permiten estadificar su nivel de falla. Lo mismo tenemos encuestas que nos permiten objetivos diarios, determinar cómo está progresando el paciente. Si hay una lista negra, si vemos que el ritmo no se controla, la frecuencia cardíaca objetivo no se logra, se hacen modificaciones de la terapia buscando los objetivos. Y la otra cosa que podemos hacer es la documentación para plan de la alta. El paciente sabe qué volumen tomar, qué recomendaciones puede seguir para disminuir admisiones, educación a través de videos y módulos interactivos. Explicamos qué es la falla cardíaca, por dónde viene la falla cardíaca y hacemos consejería genética. A su vez, contamos con dispositivos que se pueden poner en las pequeñas arterias pulmonares de los bebés que nos permiten en tiempo real desde el computador de la casa, del médico cardiólogo puede saber que el paciente está progresando sin que el paciente ni siquiera lo detecte. Estas herramientas están disponibles ya en nuestro medio y lo podemos utilizar. Otras cosas que podemos hacer y que hemos hecho en nuestro medio, este bonito caso de un paciente que tenía unos valores prohibitivos para trasplante con una presión pulmonar alta, con resistencias de 8 hasta 6, podemos trasplantar los pacientes con una presión pulmonar de 47 y una cuña de 37, las presiones de llenado sumamente altas. Se le ofreció una septostomía, se le abrió un agujero dentro de las 2 aurículas y permitió que la presión intraventricular y la presión auricular izquierda disminuyera, con lo cual el paciente se le puso un dispositivo fenestrado como este que ven aquí, en el cual tiene un agujero y permite regular el flujo con el tamaño que deseemos. En este caso, lo que pasó fue que el paciente descongestionó la aurícula izquierda y su cuña, que estaba en 30, bajó a 20 y la resistencia vascular pulmonar disminuyó a 2.3. Se volvió elegible a trasplante, o sea que podemos hacer estrategias que mejoren la sobrevida de estos pacientes. Este paciente estaba totalmente postrado en cama, alimentado por sonda y gracias a la rehabilitación nos permitió que el paciente recuperara fuerza muscular, recuperara fuerza pulmonar para esperar su trasplante.
Estas son las cosas que podemos hacer para disminuir la morbilidad. Adaptarnos a las guías del manejo nuevamente, recordar que los pacientes que tienen cardiopatías congénitas y fueron reparados, como los pacientes que tienen Fontan, necesitan un seguimiento estricto para determinar si el paciente está haciendo falla cardíaca temprano y evitar el deterioro progresivo. Otra de las cosas que podemos hacer desde la clínica de falla cardíaca es individualizar su terapia física. No todos los pacientes deben recibir la misma terapia. Pacientes que estén en asistencia en inotrópicos pueden recibir terapia física para esperar su trasplante. ¿Qué otras cosas hemos hecho? Extender los límites de donación. Nosotros ponemos corazones sobredimensionados, corazones incompatibles o resistencias vasculares altas, o estos dispositivos que hemos puesto para poder mejorar los límites y permitir que los pacientes reciban un trasplante. Otra de las labores que se hizo desde el Instituto Nacional de Salud fue que el grupo de los diferentes centros de trasplante en Colombia nos reunimos para permitir que los niños sean una prioridad nacional y todos se trasplanten por encima de los adultos, ya que como se mueren más, son una prioridad nacional. Entonces, otro de los proyectos que queremos hacer es instruir esas guías nacionales de manejo de falla cardíaca infantil, promover la ley de la protección del niño con cardiopatía congénita para que disminuyamos este peso de enfermedad. Definitivamente el equipo multidisciplinario es el que va a garantizar que el paciente mejore sus datos, tanto la enfermera entrenada como los médicos, que son múltiples, es el cardiólogo pediatra, pero también está el genetista, patólogo, radiólogo, la inmunología, los nutricionistas, terapia física, odontología, trabajo social, psicología, nos están ayudando inmensamente en este manejo. Entonces, los mensajes para llevar a casa es que la falla cardíaca sigue siendo un problema devastador y significativo costo en salud a pesar de todos los avances tecnológicos. Hay limitada evidencia para la terapia, pero hemos tenido importantes avances en investigación. Tenemos muchas nuevas terapias que pueden significar avances en los niños, mejores medicamentos cada vez que han demostrado disminución de hospitalizaciones. Es muy importante mejorar el acceso al diagnóstico, por eso es muy importante la educación continuada en todos los pediatras para que podamos salvar más niños con falla. Y en países emergentes como Colombia necesitamos identificar y remitir de forma pronta a estos pacientes de falla para que disminuyamos y mejoremos el curso de la enfermedad. Así vamos a evitar la progresión de otros órganos, de daño de otros órganos y volverlos elegibles para terapias avanzadas. Es muy importante controlar el recurso a través de equipos multidisciplinarios. Vamos a evitar hospitalizaciones, menos morbilidad, menos costos en salud para mejorar y seguir trabajando juntos. Para permitir a Argentina, que ya recibió su trasplante de corazón y aquí va para la biopsia cardíaca para ver cómo va y permitir que ellos sobrevivan y darles una mejor calidad de vida. Este es mi correo electrónico si tienen alguna duda y sin antes agradecer a mi grupo o al grupo de la Clínica Imbanaco. Miren la cantidad de personas, aquí faltan muchos, pero gracias a este equipo es que podemos seguir adelante. Esto es un equipo y es un trabajo de muchas personas porque si quieres llegar lejos, crea un equipo. Les agradezco mucho nuevamente por la invitación.